Buenas noches, bendiciones a todos. Nuevamente estamos acá a punto de comenzar con la transmisión. Hoy vamos a tocar un tema fundamental, creo que para cualquier cristiano. Así que vamos a ir orando para comenzar, antes de proseguir. Padre Santo, una vez más te agradecemos por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que esta es tu voluntad y así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos de parte tuya, cumpliendo con tu voluntad también, siendo nuestra cabeza, nuestro Señor y nuestro hermano amado mayor, a quien servimos todos los días de nuestra vida, o tratamos por lo menos, Padre, para poder agradarte por medio de Él y agradarle a Él, a medida que nos enseña, redarguye y corrige, instruyéndonos en tu justicia que está en Él, Padre. Gracias, Padre, por tu bendita palabra acerca de Él, y bueno, por esta transmisión, por todos los que van a escuchar, que sea para tu gloria, Padre, y para la edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo en un momento: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No es cierto? Y esto sigue siendo, siempre fue la gran verdad para todo creyente y para todo aquel que quiere seguir a Cristo. Hoy por hoy, más que nada, es fundamental, ya que existe un sinfín de doctrinas y dogmas que muchas veces cambian el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y bueno, como dice la palabra, blasfeman el nombre de nuestro Padre, ¿no? Como quien dice. Por eso es muy importante el estudio de la palabra. El estudio de la palabra es nuestro alimento diario. La meditación en la palabra es nuestro alimento diario para poder entender la voluntad de Dios acerca de nuestro Señor. Ahora hay ciertos requisitos. Hola Nati, Dios te bendiga. Ustedes saben que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Vos, para entender las cosas que son de Dios, tenés que tener el Espíritu. Para tener el Espíritu, uno tiene que confesar a Jesús como su Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos, ¿no es cierto? Entonces ahí uno es bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibe la promesa del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38. Pero a partir de ahí uno comienza a poder entender. Pero tener el Espíritu, hermano, hermana, no te cambia la mente. No te transforma la mente, pero sí te hace entender o te da la oportunidad de que vos entiendas la voluntad de Dios acerca de Cristo, acerca de nuestro Señor Jesucristo, el plan de Dios para todo, no solo para nosotros, porque el plan de Dios de toda la creación siempre fue a partir de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a ver un gran versículo que dice, para comenzar esta trayectoria, ¿no? En Isaías, capítulo 55. Nosotros acá queremos entender la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a ella, como lo hizo nuestro Señor. 55. 55. Y vamos a leer desde el versículo 8. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir,
y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tremendo versículo, ¿no? Entonces, de por sí, cuando vos tenés el Espíritu de Dios, te das cuenta que cuando tomás la palabra de Dios, te enfrentás a algo mayor que vos. Lo primero que tenés que saber es que en tus manos tenés algo superior a vos. Algo mucho más grande que vos. Entonces, yo comparto esto porque he estado en una posición en la que he visto hoy a muchos hermanos que dicen, bueno, tenemos muchas diferencias, tal vez en esto, en aquello, bueno, está bien, congeniamos, te compartimos, pero yo tengo mi manera de entender la palabra, yo entiendo así, y vos tenés tu manera. Obviamente que nunca vamos a coincidir en todo, tal vez en esta vida, pero yo te voy a decir una cosa que aprendí, porque tenía ese pensamiento, que acá no se trata de mi manera o tu manera o la manera de alguien. Acá estamos ante algo que es superior. Y si tenemos el Espíritu de Dios, nosotros nos damos cuenta lo bendecido que somos de tener el privilegio de tener la palabra de Dios hoy disponible para nuestras vidas. Entonces yo trato de ajustarme yo a la manera de Dios, ¿no? Ajustar a Dios a mi manera. Y vamos a desarrollar este tema porque este espíritu que nosotros recibimos nos enseña, y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, pero si somos mansos y humildes de corazón como lo fue nuestro Señor. En este camino, en esta vida, siempre vamos a estar aprendiendo. Nunca nos vamos a recibir acá. Acá siempre vamos a estar creciendo. Porque así de grande es la palabra de Dios que representa a nuestro mismo Señor de Jesucristo. Y así de grande es nuestro Señor que está por encima de todo hoy por voluntad de Dios y es el Señor de todo. Para la gloria de Dios, como dice la palabra. Así de grande es el asunto. O sea, nosotros en conjunto vamos a llegar a entender ciertas partes y vivir ciertas partes y ser bendecidos en ciertas partes de nuestra vida con esa magnitud de grandeza que tiene. Hola Erika, Dios te bendiga. La voluntad de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo hoy. Miren, vamos a ir a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y acá es donde nosotros vamos a comenzar a tratar de entender esta palabra, algo de ella, humildemente, lo poco que podamos entender, es tan grandioso para nosotros y para la vida del que entiende. Decía Dios no recuerdo ahora el versículo, no saldrá el valiente en su valentía, ni el fuerte en su fortaleza. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia sobre la tierra. ¿Eh? Entonces, ahí está la bendición que nosotros tenemos. Versículo 1 dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Pablo, por voluntad propia, era prisionero, y así se traduce la palabra, o atado a Cristo. Sin embargo, estaba preso en ese momento que escribe esta carta, que hoy le dicen a los efesios, ¿no? Muchos creemos que fue a la Odisea de esta carta, pero bueno, leamos el libro de los Efesios. Él era prisionero de Cristo. Si hay algo que tenemos que aprender, si vamos a aprender algo, es a ser siervo de nuestro Señor Jesucristo.
Si vamos a aprender la palabra de Dios. Porque no hubo un mayor siervo que nuestro mismo Señor a Dios. Si nosotros vamos a vivir de esta palabra, nosotros tenemos que aprender a ser siervos e imitar la fe de estos grandes cristianos que dieron su vida como nuestro Señor para que hoy tengamos esta bendita palabra. Y este versículo es tan tremendo porque está dirigido a los gentiles, a nosotros. En general, hoy los cristianos, muchos, en diferentes religiones, denominaciones y un sinfín de lugares, somos todos gentiles, hermano. La mayoría, somos todos gentiles. Pocos son los judíos mesiánicos, son los judíos mesiánicos, y judíos ortodoxos son judíos, y ellos son rancho aparte, como quien dice. Pero las diferentes religiones, denominaciones y demás, en su gran mayoría, somos gentiles. Y esto es algo que debemos aprender porque la palabra de Dios, el libro de Efesios, tiene mucho dirigido a los gentiles. Recomiendo el libro de Efesios para estudiar, para empezar a ver la voluntad de Dios en Cristo para hoy el cristiano. Porque los 3 primeros capítulos te hablan de la grandiosidad de esta palabra, ¿no? Y después te dan mandamientos de cómo tenemos que vivir, inclusive en la familia, en el trabajo y en la vida diaria. Son enseñanzas prácticas. Es un libro tan cortito y tan rico que nos va a enriquecer un montón y nos va a solucionar un montón de cosas. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Pablo, siendo de la tribu de Israel, ¿no? De Benjamín, ¿no? Judío, fue llamado por nuestro mismo Señor Jesucristo y respondió en ese ministerio hacia los gentiles. Hacia los gentiles. Yo le quiero leer algo acerca de estas personas en Hechos 10. Vamos a volver acá. Lo que Pablo estuvo 3 años después que conoció a Cristo en Jerusalén, creo. Y quiero leerle acá en el versículo. Acá Pedro se va a la casa de Cornelio, bueno, era un gentil directamente. Cornelio, estaba toda familia, y en el versículo 28 les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llamé como un inmundo. Esa era la línea que tenían los israelitas, los judíos, ¿viste? Y que Pablo tuvo que renovar la mente, como Pedro en su momento, aunque Pedro fue bastante ortodoxo porque él siguió a la circuncisión, pero Pablo fue a la incircuncisión, a los gentiles directamente, a llevar este gran misterio, ¿no? A traerle la palabra de Dios, ¿viste? Nosotros estamos entendiendo acá, hay cosas diferentes para los gentiles como para los judíos. Pero hoy, en la iglesia de Dios, hay una oportunidad igual de grande para todos, sea judío, sea gentil, sea lo que sea. Hoy es para aprovechar. Pero voy a enfatizar esto porque hay muchas cosas que se leen tal vez del Antiguo Testamento que nada tienen que ver con nosotros los gentiles hoy, o el pueblo o la iglesia de Cristo. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. El misterio, la palabra posterior, algo que no se sabía, que estaba escondido. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿Vieron qué tremendo es el Espíritu? Tener el Espíritu
Pablo fue manso, humilde y reaccionó con amor a los gentiles, obedeciendo el mandato de nuestro mismo Señor Jesucristo, a pesar de lo que su pueblo pensaba de los gentiles. A él prefirió y tuvo más importante el mandato de nuestro Señor Jesucristo que la tradición que ellos tenían para con esta gente. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, le empezó nuestro mismo Señor Jesucristo a revelar este misterio por el Espíritu, como a los apóstoles y profetas que también se estaban levantando en esa época. Pero la mayor revelación la recibió de este hombre. Pero es algo digno de imitar, porque nosotros, en estas cosas, nosotros tenemos que seguir aprendiendo, porque si vos vas a seguir pensando, si yo voy a seguir pensando, yo tengo mi manera de entender, va a llegar un momento que mi manera de entender no es la palabra de Dios. Y puede ser lindo, puede ser amable, puede ser un sinfín de cosas, pero no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y vos podés guardar los sábados, tal vez, ¿entendés? No comer animales con pezuña, tal vez, qué sé yo, diezmar, tal vez, que no tiene nada que ver hoy con la voluntad de Dios en Cristo para su iglesia. Y es lindo y amoroso y un montón de cosas, pero es lamentablemente un engaño y es cuando el adversario te saca del foco de la riqueza que está escondida en nuestro Señor Jesucristo, que nosotros vamos a detectar acá en este capítulo. Que los gentiles, dice, y vuelve a hablarnos a nosotros, son coherederos y miembros del cuerpo, del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de mi evangelio, por medio del evangelio. Esto es algo tremendo, ¿no? Se sabía que los gentiles iban a ser bendecidos. Eso se sabía. Miren, vamos a leer ahí, pero no se sabía esto. En el capítulo 2 de Efesios, vamos a leer el 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ajeno de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la esperanza, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, también habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto no se sabía. Gloria a Dios por eso. ¿Entendés? Que nosotros íbamos a ser copartícipes, como dice así, coheredero del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas hechas de Israel. Nosotros somos ese cielo nuevo y tierra nueva, nosotros digamos todo por el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos copartícipes de las promesas y tenemos más cosas hoy por la gracia y bendición y misericordia de nuestro Padre. Nosotros vamos a ser lo único que vamos a estar en el cielo con nuestro Señor. Cuando Jesucristo venga, nosotros vamos a ascender a los cielos. El israelita jamás, el que es israelita antes, jamás va a subir a los cielos. Él se va a quedar acá. ¿Entendés? Tremendo eso, y así dice la palabra. ¿Entendés? Tenemos más privilegios y encima vamos a ser copartícipes de todo lo que ellos van a recibir, nosotros vamos a recibir por igual. Esto es algo tremendo. Fuimos bendecidos, pero se sabía que ellos iban a ser bendecidos en gran manera. Fíjense ahí en Romanos 9. Vamos a volver acá, ¿no? Romanos 9. Quiero leerles sobre esto. Versículo 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Tremendo.
Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois de mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. ¿Viste? Y esto es algo tremendo porque muchos pensábamos que se refería a Israel estos versículos, no sea. Sin embargo, los versículos anteriores, y vamos a leer un poquito para entender, desde el 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también han llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Y ahí cita este versículo de Osea. ¿Viste? Tremendo. Esto es algo tremendo. ¿Vieron? El pueblo mío y los gentiles iban a ser bendecidos, de eso se sabía. Pero lo que no se sabía es que íbamos a ser coherederos con Cristo, del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa que gozaban estos israelitas. Vamos a seguir estudiando esto porque esto es algo que a nosotros nos tiene que alentar. Las cosas que recibieron, cuando vos lees la palabra, tenés que saber que es Dios hablándote. Y entender la palabra tiene que ver con ese espíritu que nosotros recibimos y darnos cuenta de que lo que nosotros estamos leyendo es algo mayor y mucho más grande que nosotros. Entonces tenés que ir con un corazón manso, con la intención de aprender, siempre en el nombre de Jesucristo, para que poder recibir esa enseñanza de parte de Dios. ¿Entendés? Dice el versículo 7 del capítulo 3 de Efesios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Fíjate cómo se consideraba Pablo. Seguramente que por eso le eligió nuestro Señor a él, por el corazón que él tenía. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significa inescrutable? Que no se puede rastrear. A él le fue dada esa gracia. Y para él era tan grandioso eso. Fíjate cómo había cambiado su mente judía, que era, para los judíos era algo inmundo y juntarse con los gentiles. Pero para él era algo tan grandioso que recibió esa gracia. De las inescrutables riquezas de Cristo. Son irrastreables, son tantas, ¿viste? Que no saben ni por dónde empezar ni por dónde terminar. Eso es lo que significa inescrutable. ¿A dónde comenzó la riqueza y dónde termina la riqueza? Esta riqueza tiene que ver con toda la palabra de Dios que siempre fue referida a nuestro Señor Jesucristo, al Cristo de Dios. Y ese anuncio trajo a los gentiles, a nosotros. Ese es el ministerio que tenía Pablo. Y de aclarar, fíjate lo que te dice este hombre, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Mirá, el privilegio que tenemos nosotros hoy de poder tener esta palabra. ¿Verdad? Lo más grande que vos podés llegar a tener hoy en tu vida es la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y darte cuenta de eso
Cada vez, es como para hincar la rodilla cada vez que agarrar la Biblia, ¿no? ¿No es cierto? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjate vos, la multiforme sabiduría de Dios. Ese es el privilegio que tenemos, hermano, que vos tenés, que yo tengo y que tenemos. Nosotros hoy tenemos disponible la multiforme sabiduría de Dios en Cristo. 1 Corintios 1:30 dice que por el cual vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, redención, justificación y no me acuerdo qué otro. Redención. Sí, Santificación, redención, justificación y sabiduría. sí. Pero no fue, la sabiduría está en Cristo, siempre, en el Cristo. Y ese Cristo siempre estuvo referido acá en la Biblia, en cada palabra de su palabra, siempre se refirió al Cristo. Por eso ahí está la sabiduría de Dios. Y ese privilegio tenemos hoy nosotros los gentiles. Y todo aquel que venga a creer, porque Pablo, obviamente, este ministerio estaba dirigido a los gentiles. Nosotros, nuestro ministerio, ya no tenemos este problema de judíos, gentiles, ¿no? Después de 2000 y pico de años, ¿no? Gracias a Dios. Nosotros, nuestro ministerio está dirigido a todos, pero sí enfatizamos este momento de lucha del hermano, porque si no hubiera sido por estos hombres que se pararon así por la gracia de Dios, y gracias a Dios, hoy nosotros tal vez nos hubiera costado más llegar al entendimiento que tenemos, al poco entendimiento que tenemos de la gloria que nos fue compartida de parte de nuestro Padre en Cristo para con nosotros. Porque dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros somos partícipes de la gloria de Dios. Y cuanto más humildes seamos, más vamos a entender lo que eso significa. Cuanto más entendamos que siempre estamos aprendiendo acá, porque la palabra de Dios para enseñar, para redarguir y para corregir. Siempre ese es nuestro camino, siempre vamos a estar ahí. Entonces, más vamos a entender como este hombre. Dejemos de pensar tal vez, o cerrarnos tal vez en este modo de pensar, bueno, no, yo entiendo esto a mi manera, porque acá, fíjate que acá dice tal o cual cosa y yo entiendo acá, y vos entendés acá. Bueno, tratemos de pensar, ¿viste? Lo que dice acá, ¿viste? Este modo de pensar de la palabra de Dios acerca de Cristo tiene que ser nuestro modo. Y cada vez vamos a coincidir un poco más, y cuando retorne Cristo, obviamente, todas las diferencias van a terminar. Pero sigamos acá en este gran tema. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios hizo este es el propósito eterno, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mirá vos, por lo cual pido no desmayéis. Fíjate vos, hermano, estamos a veces atribulados, angustiados, bajo presión, y nos olvidamos que nosotros tenemos un acceso total a nuestro Padre por medio de Jesucristo. Ese Padre que con su palabra creó los cielos y la tierra así. Ese Padre que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros así y lo resucitó, ¿es capaz de cambiar nuestra situación? Claro que es capaz. Cuando vos te pones a pensar de esta manera, porque aprendés de esta misma palabra de Dios,
la capacidad que tiene Dios y la riqueza inescrutable de Cristo, esa que no sabe ni por dónde empieza ni por dónde termina. No es rastreable la riqueza, es tanta la riqueza que vos no sabés dónde empezó ni dónde terminó. Cuando te das cuenta de eso, bueno, entonces esa presión que uno tiene desaparece automáticamente y la paz de Dios guarda nuestros corazones. Hola. Por lo cual pido, no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Entendés? Porque claro, Pablo era repudiado por su pueblo. ¿Entendés? Pablo era repudiado por lo suyo, por amor a los gentiles. Por haber aceptado este gran ministerio a los gentiles. Él era repudiado. Muchas veces esto no pasa, hermano, porque nosotros, a veces por amor a Cristo, somos repudiados. Somos repudiados por los mismos hermanos que están en estructuras formales y humanas, ¿viste? Y muchos de nosotros, que no salimos por la gracia de Dios, no porque nosotros seamos capaces por nuestra propia fuerza, sino que por la gracia de Dios nos salimos, entendiendo que Cristo es nuestra única estructura, somos repudiados. ¿Viste? Y vemos este relato acá y nos alienta el corazón. Porque Pablo dice en Romanos 9, yo quiero leerle en Romanos 9, vamos a volver a Romanos 9, acerca de esto. Esperen que yo llegue. Ustedes ya están con la Biblia en el celular, eso es más rápido. Y el versículo 1 dice, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promesa de la ley, el culto y las promesas, de los cuales nosotros hoy somos parte de todas estas cosas, ¿viste? Pablo sufría por amor a sus hermanos, porque era repudiado porque él fue a llevar este evangelio a los cristianos, a los gentiles, principalmente el evangelio de Cristo, por eso era repudiado, pero mucho más también por tratar con los gentiles. ¿Viste? Como fue nuestro mismo Señor Jesucristo cuando Él se fue con las prostitutas y estos que cobraban impuestos y compartió la mesa con ellos y vinieron y le dijeron, ¿cómo tu Señor comparte con esa gente? Y nuestro Señor, ¿qué le dijo? Los sanos no tienen necesidad de médico. Y es lo que nosotros tenemos que ver, hermano. Hoy ya no tenemos este problema de judíos, gentiles, hoy tenemos el problema de tal vez, wow, y vos, ¿cómo no está acá? ¿Cómo no está allá? ¿Cómo está sol? Estamos con Cristo, hermano. Es lo más grande que hay. Las riquezas inescrutables que hay en Cristo no son medibles. Cualquier estructura vos podés medir. Ellos cuentan, contabilizan cualquier estructura. Tanto la cantidad humana, la cantidad de materiales, se puede contabilizar todo, pero lo que está en Cristo es incontabilizable, es inescrutable. Es tanto que no sabe ni por dónde empieza ni por dónde termina. Eso es lo que significa. ¿Te parece poco estar en Cristo? Entonces ahí uno comienza a fortalecerse en el corazón. ¿Por qué? Porque vos tenés, viste, esa debilidad humana de que, ¿cómo nos vas a... ¿Qué hace ahí? 2, 3 gatos locos. ¿Cómo no vas a venir con nosotros que tenemos esto? Estamos hace años acá, hace años allá, ¿viste? Y uno es tentado, ¿viste? Por esa misma debilidad humana.
No, hermano. Nosotros tenemos algo fundamental. Algo que no tiene principio ni final. La palabra del Señor vive y permanece para siempre. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es lo que significa eso. Así de grande, incontabilizable. Y dice el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Fíjate la grandeza de esto. 14, 3, el capítulo 3, Efesios 3, 14, ¿no? Para que os dé, mirá vos lo que ora Pablo, y es la palabra de Dios. Si esta oración está acá, hermano, es porque está disponible para nosotros. Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Vieron? Nosotros somos fortalecidos con poder en el hombre interior. Fortalecido. Si encuentro este versículo, paremos ahí un poquito porque se me vino un versículo a la mente en Romanos 8. Si encuentro este versículo, yo creo que voy a encontrar, si me tiene un poquito de paciencia. Comparable. Miren lo que dice, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Vieron? El 11 el versículo del capítulo 8 de Romanos. ¿Vieron? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Viste? Este espíritu te vivifica, te fortalece, te edifica y te suma siempre. Eso es lo importante. Al 100% nunca te resta. La palabra de Dios nunca te resta cuando uno lo cree. Por más que te repudien o se aparten de vos, hermano, no te preocupes por eso. Siempre te va a sumar. Siempre te va a traer la victoria. Siempre te va a traer esa fuerza. Y por eso esta gran oración que dice, el ser fortalecido para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hay muchos cristianos, de los cuales yo fui parte, de que habitan muchas cosas antes que Cristo. Habitan la estructura humana, y yo me acuerdo, habitaba mucho en mí la clase fundamental, la clase intermedia, la clase avanzada, ¿viste? El ministerio, el ministerio, la palabra, el ministerio, ¿se acuerdan de eso? Eran palabras tan lindas, tan potentes, ¿viste? Pero que no tenían nada que ver con Cristo. Pero acá el propósito de Dios en Cristo es que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, mirá lo que dice acá, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, todo. ¿Viste esa riqueza inescrutable que vos tenés en Cristo? En ese misterio que le fue revelado a estos santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí está todo tenemos.
la dimensión de esto. El cuerpo de Cristo lo puede entender. Uno tal vez no, pero yo tal vez entiendo algo y él entiende otra cosa y ella otra y otro y otro y otro. Y ahí vamos sumando y como cuerpo vamos trabajando, nos fortalecemos, nos ayudamos y arremetemos en el nombre de Cristo contra estas tinieblas que rigen este mundo, ¿no? Con oración, con creencia, con nuestra manera de vivir, ¿eh? Porque nosotros somos parte y tenemos parte de estas inescrutables riquezas de Cristo. Dice, y de conocer, dice, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Fíjate lo que dice, de conocer algo que excede a todo conocimiento. Interesante lo que dice acá, porque esto es algo que excede a todo conocimiento, el amor de Cristo. Nosotros, como cuerpo, en conjunto, podemos conocer algo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mirá vos. La iglesia se tiene que levantar en Cristo y únicamente en Cristo para que esto comience a suceder. Y entonces el poder de Dios cada día va a impactar estas tinieblas, disipándolas y haciéndolas que se retiren. Tenemos que tener el valor, tenemos la fuerza, tenemos el valor porque tenemos ese espíritu en nosotros, el poder de Dios en nosotros. Y podemos hacerlo porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos alienta y nos acompaña con todo el poder de Dios. Entonces nosotros vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Está comenzando a suceder. Hay una ola en la que las personas, los cristianos, se están levantando en Cristo. Están respondiendo al llamado como respondió este gran hombre, Pablo. Y para él fue lo más grandioso tener este ministerio de los gentiles. Siendo que años atrás para él era el repudio más grande eran los gentiles y la inmundicia más grande eran los gentiles. Ahora eran lo más maravilloso. Así tenemos que entenderlo nosotros. Lo más grandioso es representar a Cristo en esta vida. Y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esa es la única condición. Animarnos a andar en el Espíritu. Animarnos a someter nuestras carnes. Animarnos a representar a Cristo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por esta grandiosa palabra para con nosotros, en nuestro Señor Jesucristo, y a vos, Señor Jesucristo, por estar atento a nuestras vidas, todos los días de nuestras vidas, haciéndonos partícipes de tu obra para la gloria de nuestro Padre, el cual es bendito por los siglos de los siglos, y así ser olor fragante también como vos, por medio tuyo a Él, todos los días de nuestras vidas. Gracias por alentarnos, por amarnos, por tu misericordia y tu gracia de parte de Dios, para nuestras vidas, nuestras familias y todos aquellos que amamos y por los cuales oramos día a día. En tu nombre, Jesucristo, te doy gracias, te damos gracias. Amén. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias por estar.